Hace miles de años, mucho antes de que existiera la ciencia moderna, los telescopios o los aceleradores de partículas, ya había hombres que se hacían una pregunta fundamental: ¿cómo funciona realmente el universo? No buscaban solo respuestas prácticas. No querían únicamente saber cómo cultivar la tierra o construir ciudades. Querían entender algo más profundo. Querían descubrir las leyes invisibles que gobiernan la realidad. De esa búsqueda nació una tradición misteriosa que atravesó civilizaciones enteras. Una tradición que mezclaba filosofía, ciencia, espiritualidad y observación de la naturaleza. Esa tradición se conoce hoy como hermetismo. Sus enseñanzas se atribuyen a una figura casi legendaria, Hermes Trismegisto, un sabio que, según los antiguos textos, reunía el conocimiento de Egipto, Grecia y otras culturas antiguas. Y su nombre significa literalmente Hermes 3 veces grande, porque se decía que dominaba 3 formas de sabiduría: la filosofía, la ciencia de la naturaleza y los misterios espirituales. Dentro de esa tradición surgió una enseñanza central, un conjunto de principios que supuestamente describen las leyes fundamentales del universo. Esas leyes se conocen como las 7 leyes herméticas. 7 principios que, según esta filosofía, gobiernan todo lo que existe: la mente, la materia, la energía, las emociones, el tiempo. Y lo más interesante es esto: estas leyes no se presentan como creencias religiosas, ni como dogmas. Se presentan como observaciones sobre cómo funciona la realidad. Patrones que pueden encontrarse en la naturaleza, en la psicología humana y en el universo mismo. Hoy, en Verbum Arcano, vamos a explorar estas 7 leyes. Y no como simples curiosidades filosóficas, sino como una forma de comprender algo más profundo: la estructura invisible que sostiene el mundo. Primera, el principio del mentalismo. La primera ley hermética afirma algo sorprendente. Dice lo siguiente: el universo es mental. A primera vista, esta idea puede parecer extraña. Estamos acostumbrados a pensar que el universo es materia, planetas, estrellas, átomos, energía. Pero el hermetismo propone algo diferente. Propone que todo lo que existe tiene su origen en la mente, no necesariamente en la mente humana, sino en una especie de mente universal, una conciencia fundamental que sustenta toda la realidad. Según esta visión, el universo no es simplemente una máquina material, es más parecido a una idea que se está manifestando, y algo que primero existe en el plano mental y luego se expresa en el plano material. Curiosamente, esta idea no es exclusiva del hermetismo. Aparece en muchas tradiciones antiguas. En la filosofía india, por ejemplo, se habla de Brahman, una conciencia universal que sostiene toda la existencia. En la filosofía griega encontramos el concepto del logos, una inteligencia cósmica que ordena el universo. Incluso en la física moderna han surgido debates similares. Algunos científicos han sugerido que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, no un simple producto del cerebro. El hermetismo resume todo esto en una frase sencilla: todo es mente. Y si esto fuera cierto, entonces comprender la mente sería una de las claves para comprender la realidad. Y segunda, el principio de correspondencia. La segunda ley hermética es una de las más famosas. Dice lo siguiente: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Esta frase encierra una idea muy poderosa. Sugiere que el universo funciona como un sistema de reflejos y patrones repetidos. Los mismos principios se manifiestan en diferentes niveles de la realidad. En el cosmos, en la naturaleza,
en el ser humano. Por ejemplo, las galaxias tienen estructuras sorprendentemente similares a ciertas redes neuronales del cerebro. Las órbitas de los planetas recuerdan al movimiento de los electrones alrededor de los núcleos atómicos. Incluso en la biología encontramos patrones que se repiten constantemente. Las formas de los ríos se parecen a las venas del cuerpo humano. Las estructuras de los árboles recuerdan a los pulmones. Para los hermetistas, esto no es casualidad, es la evidencia de que el universo sigue patrones universales. Comprender esos patrones permite ver conexiones donde antes solo veíamos caos. Tercera, el principio de vibración. La tercera ley hermética afirma algo que hoy también confirma la física moderna. Nada está completamente quieto. Todo vibra, todo se mueve, todo está en constante cambio. La materia que parece sólida, en realidad, está formada por partículas en movimiento constante. Los átomos vibran, las moléculas vibran. Incluso las estructuras más estables del universo están en movimiento. El hermetismo afirma que todo en la realidad se encuentra en diferentes niveles de vibración. Las emociones, los pensamientos, la materia. Todo es energía vibrando a diferentes frecuencias. Por ejemplo, el hielo, el agua y el vapor son la misma sustancia. Lo único que cambia es la cantidad de energía que contienen. El hermetismo sugiere que algo parecido ocurre con muchos fenómenos de la realidad. Las diferencias entre las cosas no siempre son absolutas. Muchas veces son simplemente diferencias de grado. Cuarta, el principio de polaridad. La cuarta ley hermética afirma que todo tiene dos polos, todo tiene opuestos, luz y oscuridad, calor y frío, amor y odio, vida y muerte. Pero aquí aparece una idea interesante. Según el hermetismo, estos opuestos no son realidades completamente separadas, son extremos del mismo fenómeno. El calor y el frío no son cosas diferentes, son simplemente diferentes niveles de temperatura. La luz y la oscuridad no son sustancias opuestas, la oscuridad es simplemente ausencia de luz. El hermetismo sugiere que muchos conflictos en la vida se deben a que vemos los opuestos como enemigos irreconciliables, cuando en realidad son extremos del mismo espectro. Comprender esto permite algo importante: transformar un estado en otro, cambiar el grado, moverse dentro del espectro. Quinta, el principio de ritmo. La quinta ley hermética afirma que todo en el universo sigue ciclos, nada permanece quieto, nada permanece igual para siempre, todo se mueve, todo fluye, todo sube y baja, el día se convierte en noche, las estaciones cambian, las civilizaciones nacen, crecen y desaparecen. Incluso nuestras emociones siguen ciclos, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de energía, momentos de cansancio. Para los hermetistas, comprender este ritmo natural es fundamental, porque muchas veces sufrimos no por los cambios de la vida, sino por nuestras resistencias a esos cambios. Sexta, el principio de causa y efecto. La sexta ley hermética afirma algo muy simple, pero también muy profundo. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene una causa, y toda causa produce un efecto. Esto significa que los eventos que parecen aleatorios muchas veces son el resultado de cadenas complejas de causas que no vemos. Una decisión, una acción, un pensamiento puede generar consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que imaginamos. Los hermetistas afirmaban que muchas personas viven creyendo que el destino controla sus vidas, pero en realidad simplemente no comprenden las causas que están generando sus experiencias.
Comprender esta ley implica asumir algo importante: responsabilidad. Es porque significa que nuestras acciones tienen consecuencias. Séptima, el principio de generación. La última ley hermética afirma que todo contiene dos energías fundamentales: el principio masculino y el principio femenino. Esto no se refiere únicamente al género humano, se refiere a principios universales. El principio masculino representa acción, dirección, impulso. El principio femenino representa creación, gestación, manifestación. Ambos principios existen en todas las cosas, en la naturaleza, en la mente, en el universo, y es la interacción entre estas dos energías la que produce creación. Conclusión. Las 7 leyes herméticas no pretenden ser simples teorías filosóficas. Son intentos de describir cómo funciona el universo. Tal vez no deban tomarse como verdades absolutas, pero sí como mapas simbólicos. Mapas que intentan explicar algo que muchas tradiciones han intuido durante miles de años: que el universo no es un caos sin sentido, que existe un orden, un patrón, una estructura invisible que conecta todas las cosas, y quizás comprender ese patrón sea el primer paso para comprender también nuestra propia existencia. Porque al final, la pregunta más importante no es solo cómo funciona el universo. La pregunta más importante es ¿qué lugar ocupamos nosotros dentro de él? Verbum arcano, filosofía, conciencia y sabiduría oculta.